A partir de este módulo intentaremos reflejar o dejar con claridad lo que corresponde a uno de los factores que inciden en nuestra comunicación en el momento de desplazarnos. Ya estuvimos observando los anteriores que hacen a esta trilogía vial y que hace también a la profundidad del conocimiento de cada uno de los factores que inciden en nuestra conducción. La vía pública representa una participación importante, no es la de prioridad, pero sí incide sobre esta trilogía. Podemos tener presente que dentro de la misma, cuando alguno de esos factores ya mencionados, llámese factor humano, factor vehículo, y el que vamos a establecer, que es factor vía pública y medio ambiente, algunos de ellos fallan, estamos ante una eventualidad siniestral. En esto nos vamos a apoyar sobre este factor, para conocernos y determinar de lo que corresponde a la vía pública. La vía pública, para darle un seguimiento más claro, podemos decir que es la plataforma por donde nosotros obtenemos en esa relación cotidiana de comportamiento y de convivencia, en la que establecemos en esa movilidad y en la que muchas veces nosotros estamos inmersos, ya sea como peatón o como conductor o al ser transportado. Nuestra vía pública nosotros la podemos reconocer a partir de que nos trasladamos o nos ubicamos sobre una senda peatonal, si somos peatones, a partir de una vía, cualquiera fuera ella, así sea una calle, un pasaje, o en algunos puntos que hacen a la necesidad también de movimiento, llámese carretera e incluso andenes por lo cual pueden circular no solamente el peatón, sino también con la circulación del transporte público de pasajeros. Toda esa plataforma fijada la podemos también enmarcar como nuestra infraestructura, que nos condiciona y que nos ponen ante la necesidad del conocimiento de ello. Llámese calle, llámese ruta convencional, llámese la misma senda peatonal o donde nosotros discurrimos o nos trasladamos. Y esa vía representa que nosotros también como usuarios tenemos derechos y obligaciones, que además tiene su propio comportamiento y sus propios componentes. Esa vía se compone por elementos estables y también por elementos que van a ir cambiando o modificándose. Solo lo estables se refiere a la infraestructura vial ya ubicada, diríamos, sobre la calzada, sobre el trazado, sobre el pavimento, sobre el ancho de esa calzada, sobre la resistencia del deslizamiento sobre esa vía a la cual nos trasladamos, a la cantidad de carril que se ubican sobre esa misma calzada. Todo hacen a la constitución e incluso el entorno en señalizaciones y mobiliarios urbanos, que incluye allí la iluminación, hacen del componente de la vía pública que son estables. Pero también tenemos dinamismo dentro de esta vía, que hacen a componentes que influyen en nuestra conducción, que hacen que la conducción de manera imprevisible, tales como las condiciones que vamos a observar de orden climatológica o de tiempos desfavorables, nos permiten también tener presente de que la calzada en esa vía que nosotros nos movemos no siempre adquieren o está de manera natural y normal como nosotros la reconocemos diariamente, sino que puede estar afectados por la construcción, por animales, por vehículos que están allí mal ubicados, por atascos, por retenciones y también del orden climatológico o meteorológico que después vamos a observar en profundidad qué hace a la caída de granizo, a la lluvia, el detenimiento de aguas superficiales sobre la calzada, a los vientos, a la niebla, en fin. Trataremos de dar un mayor desarrollo sobre las mismas, pero también vamos a observar dentro de estas vías que existe una clasificación
Y para ello lo vamos a ir puntualizando. La primera que nosotros podemos tener presente sobre la clasificación de la vía pública, de este lugar de inclusión y de traslado, es por su función. ¿Qué función cumple la misma para nosotros, para quienes nos movemos y nos desarrollamos nuestras actividades de manera permanente allí? Hay dos conceptos que son claves que hacen a la movilidad. En esa función deberíamos hablar o debemos hablar de la accesibilidad y la movilidad. Accesibilidad nos orienta a que todo ese espacio esté en contacto permanente para quienes transitan en ese lugar. Y la movilidad hace al desarrollo exclusivo sobre el movimiento continuo de la movilidad propiamente dicha. Ejemplos que podemos tomar como extremos y que bien grafica esta situación conceptual. La movilidad nosotros nos podemos referir a una autopista o a una autovía, donde tenemos ese diseño de obra aplicado directamente a la movilidad. Es decir, nos encontramos en un punto y nuestro objetivo es trasladarnos hacia otro lugar distante, por lo cual, en el momento que comenzamos, no vamos a tener el alcance de accesos que pueden intervenir sobre la modificación en la movilidad. Es decir, existe la movilidad de manera permanente sin posibilidad de acceso. Contrario a ello, cuando hablamos de accesibilidad, estamos reflejando nuestras intervenciones particulares, que pueden ser sobre nuestro barrio, sobre nuestros lugares donde nos movemos cotidianamente. Es decir, de los ámbitos públicos que comúnmente nosotros desarrollamos, llámese calle, con intervenciones de pasaje o lo que sea. Así nosotros tenemos permanentemente acceso sobre la misma. Entonces, en este reconocimiento, movilidad continua o discontinua, también aparecen, y es uno de los términos importantes para que nosotros conozcamos parte de la movilidad dentro de nuestro tránsito, es que se refleja muchas del ordenamiento con respecto a la movilidad que disponen esas arterias. Es decir, no todas cumplen al 100% con la movilidad, sino que tienen intervenciones de accesibilidad de manera permanente y podemos graficarlo de esta manera. Una avenida que nosotros disponemos en nuestra ciudad dispone de una movilidad y tiene regulado su velocidad, que es diferente a una calle común. Pero aquellos que intervienen como frentistas, como usuarios frentistas de ese lugar, tienen la posibilidad del acceso, pero también saben y disponen de que ese espacio no es directamente correlacionado con mayor accesibilidad, sino que ya tiene un dinamismo, una movilidad que impera y es mucho más importante que sobre una calle común y corriente. Esto hace que nosotros grafiquemos cómo es el comportamiento en este tipo de situación, en esta clasificación por su funcionalidad de la vía pública. Por otra parte, dentro de su tipología también podemos observar que las vías responden a características geométricas, que allí nosotros podemos graficar lo que corresponde el diseño de una autopista, de una autovía, una vía rápida o una ruta convencional. Después entraremos en detalle para darle un acercamiento de una con respecto a la otra y qué se establecen como características especiales en ellas. Siguiendo la clasificación, podemos también aseverar al medio atravesado a lo cual corresponde esa vía. Es importante reconocer el carácter urbano o rural que tiene esa vía, ya que el tránsito está condicionado y por aspecto totalmente diferente. Parte de la clasificación también tiene que ver con el medio topográfico atravesado, es decir, que nosotros debemos reconocer en qué lugar nos estamos trasladando y en ese desplazamiento no son las mismas las condiciones de circulación con velocidad y recomendaciones de maniobras sobre zona llana, donde tenemos amplitud de visibilidad, que aquellas que corresponden a zonas serranas o montañosas. A partir de allí se observan un montón de dificultades que tienen que ver con el recorrido que realiza
la vía por los recovecos o los intersticios que hace a la figura de la vía totalmente diferente, con ondulaciones y también con perfiles totalmente diferentes. Por lo tanto, nuestra observación va a estar totalmente agravada. Por lo tanto, nuestra velocidad debe estar aplicada así a un mejor ejercicio de la movilidad, sosteniendo de manera segura en ese ámbito de circulación maniobras de mayor seguridad con respecto a esa dificultad que tiene o que nos determina el terreno. Es importante saber que estamos en tránsito, en este caso de un medio topográfico que nos condiciona en la velocidad, pero también la característica de movilidad. Otro aspecto importante a considerar es la importancia de esa vía a los puntos que unen. Es decir, se clasifican en locales, aledaños y también como pasantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en zona urbana nosotros podemos hacer el ejercicio, de hecho lo hacemos de manera cotidiana, nuestro tránsito donde tiene el origen y su destino en la misma localidad o en el mismo desarrollo de la zona urbana. No así en otros ámbitos, que es el aledaño, donde ya empiezan a existir en zonas urbanas con mayor desarrollo poblacional, donde aparecen un sistema de traslado diferente a lo que estábamos diciendo sobre la primera, que ya su ámbito es de ubicación sobre la parte aledaña de nuestra ciudad, donde hay una movilidad que ya se empieza a ver en el desarrollo de ciudades dormitorios, en ciudades donde su urbanización sobrepasa el ejido urbano. Por lo tanto, así la movilidad ya no es de intervención de la zona urbana propiamente dicho, con sus calles, avenidas, bulevares y pasajes, sino con incorporaciones de otro tipo de vías al respecto. Y por último, la de pasante, nosotros así tenemos que fijar que hay vías que son diferentes a las establecidas por más que atraviesen una zona urbana. De hecho, podemos hablar de una travesía, podemos hablar de corredores, podemos hablar de circunvalación, podemos hablar también de características o recorridos que atraviesan nuestra ciudad o la zona urbana sin tener o modificar algunos aspectos en su recorrido. Una travesía es aquella ruta que atraviesa por una zona urbana sin perder la característica de la ruta. Por ejemplo, en Río Cuarto disponemos de arterias que son de travesía y fijan una velocidad diferente a la que muchas veces se lo reconoce. No es en todos los casos asimilar una velocidad máxima de 110, sino que la apertura de traslado como velocidad máxima en una travesía es de 60 km por hora. También tenemos que distinguir de que en lugar de traslado, el origen de los pasantes no está propiamente en la ciudad, sino que directamente tienen su ubicación o su salida en otro punto de referencia al país donde se encuentre o al que la persona o el conductor necesite viajar. Por lo tanto, va a advertir sobre ello diferentes carriles de dónde ubicarse en esas vías y de esa manera involucrarse lo menos posible en contacto con la participación urbana. Características del tránsito. También este es un aspecto de las vías que también nosotros lo podemos reconocer porque hay puntos o enclaves que son más de índole comercial o de servicio y también turístico, o la complementariedad de ambas. Estos son aspectos que también hacen la relación en la movilidad, en el reconocimiento de dónde estamos ubicados, si esa vía nos conduce a qué lugar de destino y sobre dónde estamos ubicados. A partir de allí aparecen anexos sobre la plataforma principal de esa vía con características de servicio y la ubicación de acceso de manera permanente. Siguiendo esta clasificación, en la vía de zonas rurales necesitamos graficarlo de esta manera. Es la característica número 2 que nosotros habíamos dispuesto y habíamos señalado
y que ahora vamos a permitirnos observar detenidamente. Vamos a hablar sobre zona rural de esa vía y vamos a hablar específicamente de una autopista. ¿Qué significa una autopista? Que de hecho tiene características muy diferentes a las que vamos a señalar de manera siguiente. La autopista fue pensada, construida, diseñada, planificada y señalizada con esa finalidad de solamente encontrar en ella la función de movilidad. Es decir, que representa que esa vía está pensada y diseñada para empezar en un punto y finalizar sobre el cual ha sido trazada, sin la posibilidad de anexos o de acceso, salvo lo que requieren de orden de acceso o de movilidad hacia el ingreso de la misma, por carriles de aceleración. Que esto no siempre está dado, con la idea de la autopista y su funcionalidad es no romper esa continuidad en la movilidad. Las autopistas están diseñadas con carriles, con una plataforma de guía en ambos sentidos, con separación con una medianera o una mediana, y en la que se disponen una serie de carriles, por la cual todo conductor, sabiendo en qué vehículo se mueve, deberá determinar por qué carriles poder incursionar y a qué velocidad establecer. También dentro de la autopista tenemos diseños de obra como las banquinas asfaltadas de 1,5 metros o más para aquellos que necesiten rápidamente salir de la misma, que no pueden quedar detenidos y sí buscar aleatoriamente un lugar de servicio bajo algunas condiciones que ha tenido ese vehículo en su dificultad de movilidad. En cambio, la autovía, con respecto a la autopista, la diferencia es que esta no está diseñada con esa finalidad. Se llega a partir de que en su momento, en su inicio, fue una ruta convencional a la cual se le han agregado carriles y también medianeras con dirección de en ambos sentidos, y lo que nos permite, sobre todo, diferenciar es que tanto en una como en otro, aquí la accesibilidad no está tan acotado como en la autopista. Quiere decir que la autovía sí tiene ya intervención de acceso, y eso lo vemos nosotros de manera permanente con el involucramiento de acceso hacia localidades que están cercanas a la disponibilidad de la autovía. También es necesario decir que la autovía tiene un régimen cuasi parecido con respecto a la autopista, donde se establece que esa regularidad en la movilidad no debería ser tampoco intervenida permanentemente. Por lo tanto, no se pueden así ubicar pasos a nivel, en el mismo nivel de esa vía, la apertura de ferrocarriles, de vía de ferrocarril, o vías de continuidad de otro tipo de arteria. Continuando con la diferenciación, una ruta convencional es la que comúnmente nosotros transitamos y la que conocemos, que reúne la siguiente característica: con una plataforma o una calzada única, con carriles, uno para ambos sentidos, uno para el que va y el otro para el que viene, para graficarlo de mejor manera, con algunos anexos de doble carriles dependiendo la dificultad que tenga en el relieve, dándole importancia de circulación, que allí se puede disponer de 2 carriles. No siempre se da solamente en los tramos de dificultad. Y que la velocidad máxima está diseñada para 110 km por hora y es una calzada que rinde con las condiciones de longitudes de trazo de 7 metros con la apertura de una banquina de 1,5 metros. Lo que estamos observando es lo que hace un ratito estaba estableciendo de cómo podríamos observar de manera simple y sencilla cuál es la característica, cómo es la apertura de una autopista o una situación dada en el tránsito de la vía pública rural. Lo que nosotros vemos acá es la vía propiamente dicho, con sus plataformas y dentro de ellas los carriles diseñados de circulación
con la medianera o la mediana que establece la diferencia en la cual no se puede apostar ningún vehículo ni tampoco circular, y con toda la demarcación pertinente, con el agregado de banquinas y además de carriles de ingreso o de salidas de la misma, es decir, carriles de aceleración o deceleración. Todo esto lo que involucra pensar en una zona rural de una plataforma de lo que primero habíamos visto que son las autopistas. Ahí son de similares características, aunque algunas tienen, dependiendo el lugar donde se encuentre, se establecen algunos dispositivos que son diferentes. Puede ser que la medianía esté aquí o retirado, dependiendo si es que aquí no existe alguna dificultad que determine un trazo diferente. La zona urbana. La zona urbana es lo que comúnmente nosotros conocemos, que son las calles, nuestra avenida, pero vamos a establecer sobre todo en la participación de un usuario que es importante para nosotros, el usuario peatón. En ello también se dispone señalar cuál es la participación y qué grado de incumbencia puede tener ese usuario con respecto a los demás. De hecho, quiero decirles de que el usuario en esta plataforma, que nosotros le llamamos cuadrante, tiene la prioridad o la prelación el peatón. Siempre el peatón va a poder ubicarse por la vía a la cual le ha dado lugar para que se pueda manifestar en el momento de movilizarse o trasladarse. Básicamente, lo que estamos señalando es las aceras o vereda, que puede ser que esté pintado o trazado sobre la superficie, su senda peatonal, y si no lo dispone, tenemos que observar que ese usuario ya tiene prelación o prioridad de avanzar de una acera, de una punta de la acera hacia el otro, con una línea imaginaria que conecta a ambos lugares. Es el lugar de exclusividad del peatón. Pero también el peatón tiene la posibilidad de asegurarse en un ámbito seguro en lugares diseñados a tal efecto. Más allá de la acera, la vereda, también existen parques, las mismas lugares peatonales ubicados en tal sentido, los andenes, las plazas y todo aquello que le permita una seguridad en su movilidad. Y para los demás usuarios deberán disponerse que esta plataforma empieza a tomar sentido si nosotros la empezamos a distinguir. En el momento que tenemos un trazo superficial o una señal vertical, nos van a estar indicando cómo es nuestra relación con respecto a los demás usuarios. El hecho que conozcamos la participación también hace de que modelemos o empecemos a reconocer el ámbito de convivencia que hace al sector urbano. Podemos establecer que en esta intersección existen demarcaciones, pero también involucramiento de la participación de los demás usuarios de la vía. Y en ese graficar también tenemos que tener presente lugares claves de tránsito, que son nuestros lugares donde están posicionados en la vía y que hacen el resguardo a la movilidad. Por ejemplo, una dársena, que es el retiro de la calzada para que los vehículos puedan llegarse a estacionar dejando la libertad de acceso o de circulación de todos los demás vehículos, y también plataformas diseñadas para los transportes públicos de pasajeros. Todo ese diseño graficado sobre la superficie es lo que establecemos como vía pública, un ámbito de participación y de convivencia. En zona urbana exige que nosotros conozcamos y tengamos presentes nuestros sentidos de obligatoriedad, pero también nuestro reconocimiento como derecho para poder hacer segura nuestra movilidad.